Hola familia Sin Frontera Shore, bienvenidos una vez más a nuestros miércoles live. Espero que vengas con expectativas a recibir lo que Dios va a darnos en esta noche. Bendigo tu casa, tu vida y tu familia y oro para que el Espíritu Santo hable a nuestra vida y asimismo oro para que sea Él una vez más asistiéndome en esta labor que me permite hacer a través de su gracia. Y quiero compartirte en esta noche un título que nos habla con respecto a lo que es el favor de Dios en tu vida y en mi vida. Como hijos de Dios nosotros contamos con un favor maravilloso y es su presencia, cómo Él nos asiste, cómo Él nos llena y nos sacia. Y voy a hablarte a través de la vida de José, un hombre que desde joven vivió circunstancias, pero ninguna de esas circunstancias que él pudo enfrentar lo detuvieron, sino que él gozó con el favor de Dios en todo lo que hacía y a causa de que Dios estaba con él en todo, terminó siendo prosperado de una manera sobrenatural. Y quiero pedirte que por favor vayas al libro de Génesis capítulo 39 a partir del verso 1, dice: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Escúchalo porque esta es la clave. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaban en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Esto es interesante, mira esto. Así que halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de toda su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando él le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, y así en casa como en el campo. Y el verso 6 dice: y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y es interesante porque quiero mostrarte un poco el contexto, y es que José tenía 17 años, solo 17 añitos. En este tiempo diría era un adolescente, pero es hermoso porque José desde ese instante, aún desde joven, gozaba del favor de Dios. Y por allá en el capítulo 37 vemos que los hermanos de José no gustaban de él. Y lo que pasaba era que su padre lo enviaba a que verificasen la labor que ellos hacían. Y en una de estas ocasiones su padre lo envían, ellos los ven venir y maquinan quitarle la vida a su hermano. Ellos tenían un corazón realmente con una naturaleza adámica, porque es parecido lo que hizo en este caso Caín con su hermano. Y ellos maquinan matarlo y lo toman y lo lanzan a un pozo, ¿sí? Lo lanzan a este pozo, pero porque su hermano Rubén intervienen para que no le quiten la vida. Pero aún ahí en ese pozo resulta que José gozaba del favor de Dios. Lo sacan y ellos lo terminan vendiendo como esclavo. Y ahí es donde lo que acabamos de leer, relatar en un instante. Y José comienza teniendo 17 años a vivir una serie de circunstancias producto de ¿qué? De la envidia y del enojo que había en el corazón de sus hermanos. Él era el menor de su familia. Incluso José tiene un sueño y esto hizo que ellos aún su corazón se llenase de ira y de enojo en contra de su hermano. Así que lo que quiero en esta noche es mostrarte, hablarte acerca de lo que nos permite lograr el favor de Dios cuando tú y yo decidimos ser fieles, leales a Dios. Quiero decirte que Él de una manera sobrenatural, a pesar quizás lo que podamos ver a nuestro alrededor, quiero decirte que Dios puede hacer algo diferente. Así que a través de José, un hombre que desde muy joven vivió circunstancias difíciles, pero a pesar de todo, en esas circunstancias quiero decirte que José palpó el favor de Dios, su favor, su gracia, su misericordia, la vio extendida en todo lo que él hacía. Es interesante porque José nos enseña a mantenernos fieles y leales ¿a quién?
a nuestro Dios. Y a pesar de eso, también José nos enseña que independientemente de los procesos vividos, procesos en los cuales tú y yo podamos estar, ya sean circunstancias, crisis, adversidades, José nos garantiza que si tú y yo decidimos ser fieles ahí, aún quizás en ese lugar que no te gusta, no te agrada, Dios te va a procesar y te va a bendecir, te va a prosperar. Y es hermoso porque mientras que meditaba en este mensaje hace un año, cuando comenzó 2 años realmente, cuando comenzó todo este tema de la pandemia, la crisis, Dios nos dijo a nosotros a través de nuestros pastores que íbamos a ser prosperados. Entonces tú te preguntarás cómo. Bueno, pero para aquellos que tomamos esta palabra en fe, podemos hoy testificar de eso, porque eso es lo que hace nuestro Dios. Y lo primero que quiero compartirte en esta noche es que el favor de Dios está conmigo. Escúchalo, no sé cuál es tu circunstancia, pero declara esta verdad. El favor de Dios está conmigo. Y vayamos a nuestro texto base, Génesis 39. Te voy a leer el verso 2 y 3. Dice: Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, escúchalo, vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Es interesante cómo, o el mundo dirá, una persona que no cree en nuestro Dios sobrenatural, ¿cómo es posible que un hombre que es vendido como esclavo pueda ser próspero? Bueno, pues quiero decirte que eso es lo que hace nuestro Dios, porque cuando miramos la vida del rey David, que ya había sido ungido como rey, y él está por allá metido en la cueva de Adulán, con los abatidos de corazón, con los amargados, con los endeudados, quiero decirte que David era próspero. ¿Por qué? Porque su carácter estaba siendo labrado y transformado. Bueno, esto mismo está pasando con la vida de José. La prueba de José probablemente fue más dura de la que alguno de nosotros hayamos podido tener. Sin embargo, Dios no lo abandonó ni un instante, ¿sabes? Dios siempre estuvo allí en la vida de José. Y Dios siempre va a estar allí en tu vida. El punto es que tú y yo podamos reconocer que el favor de Dios está con nosotros. Así que a pesar de las circunstancias que parecían estar en contra de José, quiero decirte que Dios iba a estar allí en todo momento. Por lo general tú y yo tendemos a quejarnos cuando estamos en un lugar que no es nada agradable, una situación crítica o adversa. Eso es lo que por lo general tienden a hacer algunos hijos de Dios. Pero sabes, José no tomó esta actitud. José tomó una actitud de fe y de confianza que le permitiría salir victorioso en medio de esta crisis. Así que quizás en esta etapa inicial, cuando parecía que José no tenía ningún control sobre las circunstancias, y de hecho esa era la realidad, quiero decirte que Dios anuló las malas intenciones que hubo en sus hermanos para llevar a cabo el cumplimiento de su propósito. Por eso es importante que tú y yo podamos reconocer que el favor de Dios está con nosotros. Génesis capítulo 39, verso 2, nuestro texto de estudio dice: mas Jehová estaba ¿con quién? Con José. Quiero decirte que Dios siempre estuvo con José, mostrándole su favor, pero José tuvo que tomar una decisión, ¿sabes? José tuvo que tomar la decisión de ser fiel a Dios a través de un servicio. ¿Cómo así? Bueno, quiero decirte que para que José viese el favor de Dios tenía que servirle a su amo egipcio, y estoy totalmente seguro porque la palabra nos narra que todo lo que él hacía era prosperado. José llevado a la casa de Potifar, este hombre hoy en día es, por decirlo así, como el jefe de seguridad de nuestro presidente. Este hombre tenía una posición importante de autoridad y de poder. Por ende, las personas con las cuales él se rodeaba tenían que tener ciertas habilidades y capacidades. Y es poderoso, ¿por qué? Porque Dios lleva a José, ¿para qué? Para trabajarlo, para labrarlo. Y es lo que pasa aquí. El amo de José vio que Dios estaba con él. Por su confianza en Dios, su trabajo diligente y la bendición de Dios, le mostró a Potifar el Dios en el cual creía. Así que esto nos debe hacer un llamado de atención, y es el siguiente: es que nuestro estilo de vida, nuestra
nuestro estilo de vida, la forma en que tú y yo vivimos, trabajamos, le servimos a Dios, debe mostrar la diferencia de lo que representa Cristo para nosotros que decimos ser hijos de Dios. Como tú y yo trabajamos, vivimos y servimos, debe mostrar al mundo. O sea, el mundo debe ver que Dios está en nosotros, que la razón o la fuente de bendición es Cristo. ¿Sabes? José debió mantener una vida de relación e intimidad con Dios que lo llevaría a ser diferente aún en medio de los esclavos. Él terminó siendo el jefe de estos hombres. ¿Por qué? Porque terminó administrando todo lo que tenía su amo. Así que esto le permitió a José ser útil y productivo, no ser uno más del montón. Y tú y yo no somos uno más del montón. Tú y yo somos unos hijos de Dios que marcamos la diferencia. Y no solo esto, sino que José pudo ir con el trasegar de los años, porque realmente fue un tiempo muy largo. Con el trasegar de los años José pudo adquirir madurez. ¿Sabes lo que dice Proverbios 8:35? Dice: porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Esto es el favor de Dios. El favor de Dios es hallar gracia. Cuando tú y yo miramos la vida del Señor Jesús, dice que Él crecía en gracia para con Dios y para con ¿quién? Con los hombres. Hechos capítulo 7, verso 10 también nos narra algo de José y dice: y lo rescató de todas las aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Y este lo puso por gobernador sobre todo Egipto y sobre toda su casa. Daniel, también miramos en Daniel un hombre que también fue llevado preso, ¿cierto? En medio de unas circunstancias, oprimido, pero mira lo que dice Daniel 1:9. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante los jefes de los oficiales. Y eso es lo que hace Dios. Esa circunstancia, esa crisis, esa adversidad, Él te da primero el denuedo, la valentía, el valor y la gracia, su favor. ¿Para qué? Para que puedas ser promovido, para que puedas ser procesado, para que puedas mantenerte en pie, y lo que se ve es la gloria de Dios en tu vida. Así que debido a la bendición de Dios y la fidelidad de José, Dios hizo que José tuviera una posición mucho más elevada, incluso como esclavo. Escucha, era un esclavo, estaba allí, pero él tenía una posición por encima. Yo me llego a imaginar que porque todo lo que José hacía era prosperado. Quiero decirte que aún las celdas, el lugar donde ellos estaban, allí tuvo que haber cambiado de olor y de condición, porque eso es lo que hace nuestro Dios. José tuvo que creer que aún ahí en la cárcel Dios lo prosperaría. Esto nos lleva a lo segundo, ¿sabes? Cuando tú y yo reconocemos el favor de Dios en nuestra vida, quiero decirte que no hay circunstancia, no hay crisis, no hay adversidad que impida que tú seas prosperado. Y lo segundo es que las circunstancias no impiden que sean prosperados. Escúchalo bien, no hay crisis, no hay adversidad. Por eso te decía que al inicio, cuando comenzó todo el tema de la pandemia, Dios nos dijo, porque lo dijo para este lugar. Y simplemente lo que tomaron esta palabra de fe fueron promovidos, tuvieron un mejor ascenso en su lugar de trabajo, hubo un mayor aumento, otros consiguieron excelentes trabajos, donde otros eran despedidos, otros fueron promovidos y le dieron unos cargos y obtuvieron cosas, ¿sabe? Esto es caminar en fe. Las circunstancias, y hoy día vemos un mundo que está en caos, en guerra, lleno de miedo y de temor. ¿Y cómo es posible? Bueno, quiero decirte que cuando tú y yo miramos la historia del pueblo de Dios, y si vamos un poco hacia atrás, lo que está sucediendo aquí, que lo puedes leer más adelante, es que también el mundo en ese momento va a entrar en crisis, en hambruna. Y Dios sobrenaturalmente prosperó a Faraón a través de las manos de José. Así que no hay crisis que impida que tú seas prosperado. Génesis 39 del 1 al 5 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Escúchalo.
tú eres un hijo de Dios próspero, Dios te ha bendecido de tal manera que Él te bendice abundantemente para que tú y yo podamos ser un canal de bendición a otros. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. ¿De qué? De su mano. Y halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de toda su casa y le entregó todo lo que tenía. Mira, José siendo esclavo, oh, esto es tremendo, siendo ahí esclavo, pero Dios gozaba con el favor de Dios. Y no importa que haya crisis de guerra, dice el salmista, aunque rujan las montañas, tú puedes estar convencido que no hay circunstancias. Si Dios ha determinado una palabra de bendición para tu vida, tómala, camina en fe, sé fiel. Quizás es en esa circunstancia, tú y yo debemos ser fiel, porque mientras que tú y yo somos fieles allí, quiero decirte que Dios en el momento indicado va a gestar su milagro. José tuvo que ser procesado para llevar a cumplir el plan de Dios, pero tomó un tiempo para que esto sucediera. José tenía solo 17 añitos, un jovencito, cuando fue vendido como esclavo. Es interesante, ¿no? Cuando Faraón lo promovió, tenía 30 años. Estamos hablando de 13 años de proceso. Pero antes de ser promovidos, tuvo que pasar 2 años más encarcelado. ¿Encarcelado por qué? Porque José decidió mantenerse íntegro, puro y santo y no pecar contra Dios. Él decidió no tener relaciones sexuales con la esposa de Potifar. Esto lo llevó a que fuese encarcelado, pero aún así quiero decirte que José contaba con el favor de Dios, ¿sabe? Esto nos permite ver que José estuvo en la casa de Potifar durante 11 años, siendo fiel, sirviéndoles, permitiendo que Dios se glorificara a través de su vida, labrando su carácter, procesándolo para que cuando llegase a ese lugar que Dios había indicado, simplemente él iba a tener el carácter suficiente. 13 años realmente. Fueron 13 años, 11 como esclavo y 2 en la cárcel. 13 años parece mucho tiempo, ¿sabes? Pero Dios en medio de su soberanía no permitió o no nos permite que tú y yo lleguemos a un lugar u obtengamos cosas que aún no tenemos el carácter y la madurez suficiente para recibirlas. Dios en medio de su amor, lo que sí nos va a garantizar es que Él estará allí en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier adversidad. Quiero decirte que Dios te garantiza que Él te dará su favor, Él te dará su gracia para sostenerte, para ayudarnos, para promovernos, pero Dios te va a promover solo en el lugar y en el momento indicado. Él nunca llega después, Dios llega en el momento indicado. Así que Dios bendijo a José en el pozo, lo bendijo allí, claro que lo guardó, ¿sabes? Porque lo que había determinado sus hermanos era matarlo, quitarle la vida, pero Dios en medio de su amor, como Él tenía un plan, un propósito para la vida de este hombre, no solo para la vida de este hombre, el propósito que Dios había determinado para la vida de José impactaría su vida, su casa, su familia, todo lo que había a su alrededor. Lo bendijo allí en el pozo, Dios lo bendijo, lo guardó, lo prosperó siendo esclavo y no podemos sorprendernos. Porque allí, siendo encarcelado, quiero decirte que esas terribles circunstancias no serían impedimento para que José fuera próspero y bendecido. Y así fue. José gozó del favor de Dios. El favor de Dios siempre está conmigo. Escucha esto. El favor de Dios siempre está contigo. En todo momento, en todo lugar, en todo tiempo. Tu Dios y mi Dios permanece fiel. El punto es que tú y yo tomemos la determinación de permanecer fieles a quién, a Él. Y esta fue la determinación que tomó José en su vida, permanecer fiel. Génesis capítulo 26 del verso 2 al 16 dice, y sembró Isaac. Lo que está sucediendo aquí es que Isaac repite la historia de su padre y él termina mintiendo ante Abimelech, porque hay hambruna en la tierra. Él miente y resulta que lo que sucede aquí es que él le dice a su esposa que no le diga a Abimelech que ella es su esposa, sino que es su hermana. Y es interesante porque Abimelech un día se da cuenta que él está acariciando su rostro y lo llama y termina echándolo.
Y mira lo que sucede. ¿Por qué? Porque hay circunstancias, pero Dios había determinado una bendición para su pueblo, para la generación, en este caso de Abraham. Y dice lo siguiente: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo, ¿quién? Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Esto es increíble, porque dice que tuvo hatos de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos tuvieron envidia. Y resulta que él es echado de la tierra, y los pozos que había cavado su padre, los filisteos los taparon. Y pozo que abría Isaac, pozo que salía una fuente de agua, y así. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba prosperando aún en medio de la sequía. Y eso es lo que hace nuestro Dios, eso es lo que hace tu Dios y mi Dios. Muchos tendemos a pensar que la prosperidad de Dios tiene que ser así, ¿sabe? Y las cosas en el Señor, quiero decirte que no es así. Cuando miramos la vida de José, José tardó 13 años siendo procesado, pero durante esos 13 años él fue fiel sirviéndole ¿quién? A ese amo, y posteriormente, aún siendo encarcelado, él fue fiel. Así que Dios no fluye o no trabaja de esa manera. La forma en que trabaja Dios no es rápidamente o cuando nosotros queremos o le decimos. No, Dios obra sobrenaturalmente en cada uno de sus hijos de acuerdo al propósito que Dios ha establecido. Cuando miramos la vida de José, Dios tenía un propósito establecido en la vida de José. Y Dios conocía que vendrían tiempos difíciles. Y mira lo que sucede. José tuvo que rendirse y entregarse ante las manos de Dios. ¿Para qué? Para ser procesado. Así que lo que quiero decirte es que muchas veces a nosotros nos gusta una vida de confort, de comodidad. Dios bendice, dame esto. Y cuando no llega, simplemente tendemos a enojarnos. Quiero decirte que no. Tú y yo necesitamos ser procesados, porque en medio de ese proceso que podemos vivir en las manos de Dios es donde vas a ser promovido y lanzado. Y lo tercero, es Dios quien me hace prosperar. Y tú y yo como hijos de Dios debemos reconocer esto. ¿Por qué? Porque si el amo egipcio, Potifar, reconoció que era Dios el que prosperaba a su siervo, Génesis capítulo 39, verso 3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él. Hey, iglesia, el mundo, tu familia, el lugar de trabajo tiene que observar, ver que Dios es quien te prospera, que Dios es quien te bendice. El apóstol Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 1 verso 3, dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en lugares celestiales. Toda bendición espiritual es en Cristo. Por eso tú y yo debemos ser conscientes que es Dios quien nos hace prosperar. Y cuando hablamos de prosperar, según el hebreo significa empujar hacia adelante, y según el griego es ayudar. O sea que podríamos decir que José lo que recibió continuamente de parte de Dios fue un empujón hacia adelante, una ayuda para prosperarlo y él se pudiera glorificar en su vida. Eso es. José llegó a convertirse en el principal administrador de la prisión. A través de su experiencia en ambos lugares, tanto en la casa de Potifar durante 12 años administrando y luego va a la cárcel, son 13 años. Quiero decirte que lo que hizo Dios en José fue afinar todas sus habilidades y capacidades administrativas, que luego las necesitaría ¿para qué? Para administrar las riquezas del faraón y así ser un canal de bendición para la tierra completa. Así que por un instante quiero que te imagines a José. ¿Sabes? José, te decía hace un momento que eran 17 añitos que solo él tenía. Quiero decirte que José, lo más posible, y estoy seguro de esto, no dudo, es que José tuvo que trabajar duro. ¿Por qué? Bueno, porque José estaba en una gran desventaja. Recuerda que él era hebreo y llega al pueblo egipcio donde hay costumbres totalmente diferentes. José no sabía nada de la lengua, la cultura, las costumbres o formas de hacer negocios. José quizás tuvo que levantarse más temprano, trabajar más duro y quedarse trabajando
hasta tarde. Y para aprender las formas egipcias, quiero decirte que José tuvo que ser fiel, diligente, santo, puro, íntegro. Más allá de esto, confiar plenamente en Dios. José tuvo que correr la milla extra. José tuvo que ir más allá. Me atrevo a decir que José no cumplió horario como muchos de nosotros, no. Él tuvo que trabajar más allá para ser excelente, para ser íntegro. José fue diligente. Mira lo que dice Proverbios 22-29, la Nueva Versión Internacional dice: ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codará con reyes y nunca será un don nadie. José fue diligente. Y muchos estamos esperando ser promovidos, pero ¿cómo estás haciendo tu trabajo? Verdaderamente, las personas con las cuales trabajas, si desean trabajar contigo, si verdaderamente Dios se glorifica en tu vida, porque todo lo que tú y yo hacemos debemos hacerlo con fidelidad. Colosenses capítulo 3 dice: y todo lo que hagas, hazlo ¿de qué? De corazón, como para Dios y no como para con los hombres. Y mirando este tercer aspecto, que es Dios quien nos prospera, en el corazón de Dios, mira lo que dice el apóstol Juan en tercera de Juan 2, dice: amado, le está diciendo Juan a Gayo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es que tú y yo seamos ¿qué? Prosperados. Deuteronomio capítulo 30 verso 9 dice: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de la tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Y aquí Dios le está recordando esa promesa. Y eso es lo que hace nuestro Dios. Recuerda lo primero. Lo primero es que tú y yo contamos con el favor de Dios. Lo segundo, que no hay circunstancia, no hay adversidad, no hay crisis que pueda impedir que tú seas prosperado. Y lo tercero, reconocer que es Dios quien te prospera. Y quiero concluir con la historia de José. Permíteme concluyo con la historia de José, porque es interesante, porque cuando miramos la vida de José, es hermoso cómo José gozó del favor de Dios. Y es tanto así que no solo fue el bendito o bendecido, sino su casa, su padre. Su padre pudo morir en paz. Y lo que sucede es que José interpreta un sueño. José recuerda que sus 2 últimos años fue en una cárcel. ¿Por hacer qué? Por hacer caso, podríamos decir de esta manera. Y allí conoce 2 hombres, un panadero y un copero. Ellos una noche turbados tienen un sueño. Y José al día siguiente los encuentra cabizbajos y le pregunta, y él termina interpretando el sueño. Y se termina cumpliendo al pie de la letra. Y resulta que el faraón tiene un sueño y llama a todas esas personas, a los sabios, a los magos, y ninguno pudo interpretar un sueño. Y mientras que el copero está sirviendo la copa del rey, le cuenta la historia, narra la historia. Quiero decirte que José debía ser promovido en el momento indicado, y este era el momento, porque cuando él les interpreta el sueño al panadero y al copero, él le dice que se acuerden de él cuando que se acuerde de él cuando esté delante del rey. Pero resulta que no es cuando tú y yo pensamos, sino cuando Dios lo ha determinado. Y mira, José, lo que sucede es el sueño, ya todos lo sabemos, no voy a ahondar, voy a contarte brevemente. Lo que sucede es que el faraón tiene un sueño donde 7 espigas, unas comen las otras, 7 vacas gordas y 7 flacas, y las flacas consumen las gordas. Y José interpreta el sueño, la circunstancia que venía, pero es interesante, Génesis 41 a partir del verso 33, José interpreta el sueño, pero no solo interpreta, sino que la gracia de Dios le dio para que le diese la respuesta al faraón qué debía hacer. Por lo tanto, y dice lo siguiente: y por lo tanto provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recoja el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y
y esté aquella en provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá hambre. Interesante, ¿no? José no buscó promoverse. José simplemente fue procesado, fue un instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué? Para bendecir a la tierra y librar a la tierra del hambre. Y mira lo que pasa más adelante. Él le da un consejo sabio que solo podía hacerlo un hombre, y eso lo reconoce el faraón. Y mira lo que dice el faraón en el 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, les está haciendo una pregunta: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios está en ti, que te da la gracia, el favor, la capacidad para ser canal de bendición y bendecir a otros. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Escúchalo, Dios ha depositado en ti todo lo que requieres para hacer una bendición. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo solamente. En el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra. Esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo, porque José fue fiel allí como esclavo y encarcelado. Fue procesado para que posteriormente, en el momento indicado, cuando Dios lo iba a promover, él tendría el carácter suficiente. Deja de quejarte, ¿sabes? Deja de quejarte por ese lugar. Quiero decirte de parte de Dios, deja de quejarte por circunstancia. Quiero decirte que Dios está en control de tu vida. El favor de Dios está sobre ti. Así que quiero pedirte que tomes esta palabra en tu corazón, atesórala y vamos a orar. Padre, quiero darte gracias, gracias Señor, porque tú has hablado a nuestra vida. Gracias Señor, porque somos privilegiados el contar con tu favor, Señor, con tu gracia sobrenatural que nos hace reverdecer y ser bendecidos aún en medio de las circunstancias. Porque las circunstancias, amado Padre, creemos que no pueden impedir que tu poder sobrenatural obre. Así que oro, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy declaro bendición. Hoy declaro que tu poder, tu favor, tu amor, tu bondad y tu gracia está en la vida de tus hijos. Aún aquellos que han tomado decisiones equivocadas, yo creo, Señor, que tú tomas estas circunstancias, Señor, y tú obras a su favor para que ellos sean levantados. Aquellos que han salido de este país, Señor, y sienten desconsuelo, miedo ante la adversidad, el reto, yo creo, Padre Celestial, que tú los fortaleces y tú los levantas, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que viene en contra nuestra. Gracias, Padre Celestial. Hoy decidimos ser fieles y leales hacia ti. Hoy decidimos mantenernos. Bendigo, Señor, la vida de tus hijos. Ellos son cubiertos por la sangre del Cordero de Dios. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, bendigo tu casa, tu familia. Nos vemos este próximo domingo. Espero que te des la oportunidad de irnos allí, estar en unidad, en coinonía, en familia. Un abrazo enorme. Dios continúe bendiciendo tu casa. Bendiciones.